Este principio de por fe andamos, no por vista, es aplicable también cuando los judíos se acercan a Jesucristo y le dicen, danos señal de ti y creeremos en ti. Danos señal del cielo y creeremos en ti. ¿Qué querían los judíos ver? Querían ver un milagro. Por fe andamos, no por vista. Jesús les dice, no les va a ser dado más señal que la del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? 3 días estuvo en la panza del pez y al tercer día el pez lo escupió. El Señor Jesucristo iba a estar sepultado y en el tercer día iba a ser resucitado. Pero trabaja de la otra forma también cuando hablamos de la fe. ¿Cómo es posible adquirir fe? ¿Viendo alguna señal, algún prodigio? ¿O cómo es que debemos de tener fe? O sea, ¿cómo dice Dios que nosotros debemos de tener fe? Romanos 10:17, por favor. Romanos 10:17, quien guste leerlo. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma, amados, que Dios haya puesto a nuestro alcance para que nosotros lleguemos a tener una fe subjetiva. Por fe andamos, no por vista, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, para poder creer en el poder sobrenatural de Dios y en todas las cosas que Él ha hecho, nosotros tenemos que ir ¿a dónde? A la palabra. Porque la palabra nos va a decir, así fue. No es posible explicarse humanamente, pero así fue. Tienes que creerlo por fe. ¿Sí? Entonces, el poder de la palabra de Dios, hermanos, es tal que nos da fe. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, si nosotros no leemos la palabra de Dios, si nosotros no entendemos la palabra de Dios, nuestra fe no es la correcta. Porque la fe viene por la palabra de Dios. Nuestros amigos carismáticos, ellos dicen que debe uno de hincarse y pedirle a Dios el Espíritu Santo para que venga la fe, ¿no? Sí es cierto que puede uno hincarse para orar a Dios, es correcto, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios. Muchas veces encontramos también en el camino personas que quieren meter a Dios en asuntos que han tenido en su vida. La mayoría de nosotros hemos tenido experiencias religiosas. Si usted se pone a esculcar en su vida, en alguna parte de su vida, usted va a encontrar una experiencia religiosa que tuvo. Yo, por ejemplo, le puedo platicar una rápidamente. Mi papá, cuando llegaba, todo el tiempo llegaba echándole pleito a mi mamá porque llegaba bien zumbo. Y para que mi mamá no le dijera nada, le echaba la bronca. Y un día estaba enferma mi mamá y le prendió una veladora a un santo que se llama San Ramón. ¿Y sabe por qué se llama San Ramón? Porque a San Ramón se le pide que le ponga un tapón. Y mi mamá oró y dijo, San Ramón, ponle un tapón, San Ramón, ponle un tapón. Llegó mi papá, mire, bien cúspido y derechito a la cama y se quedó bien dormido. ¡Milagro! San Ramón le hizo un milagro a mi mamá. Eso es una experiencia religiosa, hermanos, que yo la vi como algo religioso y dije, caray, de veras que sí es cierto, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros, de alguna manera u otra, hemos tenido experiencias religiosas. Platicando con un tío de mi esposa, tratando de predicarle el evangelio, él me decía, yo estoy bien con Dios, yo no necesito el evangelio, predícale a otra persona. Pero ¿por qué dices que estás bien con Dios? Porque yo he experimentado a Dios de muchas maneras. Y una de ellas es que una persona que murió,
yo me lo encontré en un camión e íbamos platicando los dos. Él estaba muerto, pero yo me lo encontré ahí en el camión y íbamos platicando los dos. Y ya para él eso es una señal de que está bien con Dios, porque le pareció una experiencia buena, porque le dio mucho gusto verlo, siendo que ya estaba muerto, verlo vivo ahí en el camión. Yo no puedo discutirlo a él. Si él vio a su amigo que supuestamente estaba muerto y lo vio vivo, yo no puedo discutir eso con él. Yo no puedo decirle, estás mintiendo, o no puede ser cierto, o no. Bueno, si tú lo viste bien. La cosa es que la palabra de Dios dice que para tener fe debemos de ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Y ahí no hay vuelta de hoja, hermanos. Mi experiencia, su experiencia no es una más grande que la otra, sino que están en el mismo nivel, pero la palabra de Dios sí nos supera. Sí nos supera. Entonces, por eso es muy importante recordar siempre este versículo. La fe es por el oír la palabra de Dios. Ahora, el poder de ser suficiente. La palabra de Dios tiene el poder de ser suficiente. Y vamos a Deuteronomio 29:29. ¿Quién se acuerda qué dice ese versículo? Deuteronomio 29:29. Bueno, qué bueno que lo vamos a leer. Deuteronomio 29:29, ¿cómo dice ahí, por favor? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Dios, a Jehová. Pero las reveladas pertenecen a nosotros. ¿Y dónde está la revelación, hermanos? ¿Está en mi mente? ¿Está en una aparición del Espíritu Santo? ¿Está en un sueño? ¿Está en una visión? ¿Dónde está la revelación de Dios? Que es igual para todos y que todos tenemos acceso a ella. En la palabra de Dios. Ahí es donde Dios nos escribió todo lo que Él quiso que nosotros supiéramos. No hay otra fuente, hermanos y amigos, que podamos ver que Dios haya puesto aparte de la palabra de Dios para que nosotros sepamos cuál es lo que Él quiere que nosotros sepamos. La revelación es lo que deja de estar en secreto. La revelación es como cuando vamos a un hospital y usted se ha fijado que hay una área grande y luego que de repente está separado por cortinas en varios cubículos donde cada cubículo tiene una cama y un enfermo. Y entonces usted puede entrar a esa área y puede ver varios cubículos, imaginándose que en cada uno hay una persona en una cama o hay una cama ahí vacía. Pero cuando le abren la cortina, ¡fum!, se le revela realmente. Usted nada más está pensando en eso, pero hasta que no le mueven la cortina, usted se da cuenta de si está alguien ahí o no está alguien, o a lo mejor ni cama hay, a lo mejor es otra cosa lo que está ahí. ¿Por qué? Porque la cortina, hermanos, es lo que esconde, pero la revelación es como cuando se abre la cortina. ¿Sí? Entonces, Dios, fíjese bien, lo que es oculto pertenece a Dios. ¿Qué pasa con los brujos, los hechiceros, los espiritistas? ¿Dónde se meten? ¿Con quién se meten ellos? Con lo oculto. Se meten con los espíritus, con los muertos, con el camposanto, con el cementerio. ¿Verdad? Se meten en cosas que no les corresponden a ellos. Ellos se meten en esas cosas que no les toca a ellos porque eso pertenece a Dios. Lo que está oculto pertenece a Dios. Lo que no es para nosotros, lo que Dios no nos reveló en su palabra, eso debemos de dejarlo para Dios. Por ejemplo, ¿cuántos años tenía Jesús cuando se menciona en su niñez la última vez? La última vez que se menciona en su niñez a Jesús, ¿cuántos años tenía? 12. Más o menos, 12 años dice la palabra de Dios que tenía. Pero después de ahí ya no se vuelve a decir cuando tenía 13 años, cuando tenía 14, sino que se vuelve a mencionar a Jesús hasta que tiene 30 años. ¿Sabe usted que mucho religioso se ha metido
a inventar o a aceptar una historia de los 18 años de silencio en la vida de Jesús? Que no es en silencio, ahorita le explico por qué, pero ellos dicen que sí. ¿Saben que los mormones dicen que fue allá a las Américas a ayudar a los incas, a los mayas, a los aztecas, y que de allá renació, desde allá viene el mormonismo, de esas etnias perdidas, de esas etnias que estaban escondidas? Que en ese tiempo Jesucristo anduvo ayudando allá a hacer las pirámides de Teotihuacán. ¿Cómo? Teotihuacán, ¿verdad? Tenochtitlan, que era el México antiguo, era la gran ciudad México mexica. Saben que muchos se meten a pensar que Jesús, en los 18 años que la palabra de Dios guarda silencio, anduvo noviando. Le inventan novias a Jesús. ¿Y saben qué nos dice la palabra de Dios? Simple y sencillamente, que todos esos 18 años, dice, el niño crecía en conocimiento y gracia para con Dios y para con los hombres. Eso es todo lo que tenemos que saber de Jesús en los 18 años de silencio, que Él crecía en conocimiento y gracia para con Dios y con los hombres. Es todo lo que nos dice Dios en cuanto a esos años de silencio. ¿Por qué? Porque las cosas ocultas pertenecen a Dios. Lo que Dios nos quiso revelar es para nosotros. Es para nosotros. Ahora fíjese en Juan 20, 30 y 31, por favor. Juan 20, 30 y 31. ¿Cómo dice ahí? La palabra de Dios tiene poder para ser suficiente. La palabra de Dios es suficiente, hermanos. No le falta, no le sobra. Como dice Juan 20, 30, 31. ¿Alguien más, por favor? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ándele. Fíjese, Juan está terminando. Juan el apóstol está terminando de escribir el Evangelio de Juan. Antes de cerrar el escrito del Evangelio de Juan, dice Juan que Jesús hizo muchas otras cosas y señales en presencia de ¿quién? De los discípulos. O sea, si alguien le quería preguntar para saber que Juan estaba diciendo la verdad, con ir a los discípulos le iban a decir si es cierto, ¿verdad? Pero esas cosas que Juan está haciendo referencia ahorita, dice, no están escritas en este libro. O sea, Jesús hizo demasiadas cosas que no todas se escribieron en este libro de Juan. Pero lo que escribió Juan es suficiente, dice, pero estas, ¿cómo termina diciendo? Se han escrito para que creas que Cristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nos corresponde a nosotros aprender de lo que no se escribió y que hizo Jesús, o nos toca a nosotros aprender de lo que se escribió y que hizo Jesús. ¿Qué es lo que nos corresponde? Lo que está escrito. Lo que no está escrito no lo necesitamos. Lo que no se escribió de Jesús, los prodigios y las señales que no escribió Juan, no las necesitamos. Fíjense lo que dice el capítulo 21, por favor, en el último versículo. Juan 21, en el último versículo. ¿Cómo dice ahí, por favor? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales sí se escribieron una por una. Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Fíjese lo que está diciendo Juan. Está diciendo que hay muchas otras cosas que hizo Jesús. Ya nos había dicho que hizo muchas señales y cosas delante de los apóstoles. Aquí lo vuelve a repetir,
hizo muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran, ¿qué pasaría si se escribieran todas las cosas que no se escribieron y que hizo Jesús? ¿Qué pasaría? No cabrían. O sea, Juan está usando una hipérbole para darnos a entender que son demasiadas cosas las que hizo Jesús, que no están escritas. ¿Sí me explico? Ahora, mucha gente se mete a tratar de figurar qué fue lo que hizo Jesús que no quedó escrito. ¿Nos corresponde a nosotros eso? No. Yo creo que ningún libro de la Biblia, hermanos, ningún libro de la Biblia es un libro con todos los detalles, sino que los libros de la Biblia están escritos de tal manera que solamente tengan una línea perfecta para entender el mensaje de cómo llegar a Dios. ¿Sí? ¿Usted se imagina cuando escribió Moisés los 5 libros, el Pentateuco? Después de que todo eso pasó. ¿Usted cree que escribió todo, cada detalle? No, es imposible. Es imposible. ¿Pero qué fue lo que escribió Moisés? Lo necesario para que nosotros entendamos cómo llegar a Dios. ¿Sí? Lo necesario. Hay quienes se afanan buscando el origen de Satanás, diciendo, es que Satanás tuvo un origen, a fuerza tengo que encontrarlo en la Biblia. Sí, sí tuvo un origen, pero la Biblia no nos dice cuándo, ni dónde, ni a qué horas. Hay muchos que se han ido a los pasajes de Isaías y de Ezequiel para decir, ahí está descrito el origen de Satanás, pero no está hablando de Satanás, está hablando del rey del Tiro y del otro rey de Babilonia. No está hablando de Satanás ahí, pero ellos lo acomodan de tal manera que dicen, ahí está hablando de Satanás. Cuando dice, oh querubín divino, ¿cómo caíste, lucero de la mañana? Está refiriéndose al rey de Tiro, no está refiriendo a Satanás. Pero las personas, con tal de buscar una respuesta a su inquietud de las cosas que Dios no nos quiso revelar, inventan. Los sabios del Oriente que vinieron a visitar al niño Jesús, ¿cómo se llamaban? No tienen nombre. ¿Pero quién les puso nombre? El hombre. El catolicismo les puso nombre, ¿verdad? Le puso uno Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchor, Gaspar y Baltasar, y dice que son 3. Y la cosa es que dicen que era 3. Pero la palabra de Dios no dice que era 3, solamente dice que eran sabios del Oriente que venían siguiendo la estrella. Pero no dice que eran 3. Ah, pero es que no tiene que decir, porque mira cuántos regalos le ofrecieron a Jesús. Bueno, ahí dice que ofrecieron 3 presentes, oro, incienso y mirra. Pero qué tal si eran 6 y 2 ofrecieron oro y 2 ofrecieron incienso y otros 2. Es que no dice que eran 3 personas. No dice que eran 3 personas. Pero ellos le acomodan porque saben que eso es un gran atractivo para la gente. Meterse en lo que Dios no nos revela es un gran atractivo para la gente. A la gente le gusta el misterio. A la gente le encanta lo oculto. Si no, no viéramos películas de terror, ¿o no es cierto? ¿Le gustan las películas de terror, Sinai? ¿No? ¿Cuál es la película más terrible que has visto? ¿La de Jason? ¿No? ¿La de Halloween? ¿Cuál fue la película más terrorífica? La de Rambo. Pero hay gente que tiene temor, ¿verdad? Brianna también era muy miedosa, no sé ahorita, y Evelyn, no se diga, también tenía mucho miedo a las películas de misterio, de terror. Pero digo, la mayoría de la gente tenemos esa curiosidad, ¿sí o no? Pero bueno, entonces aquí dice claramente, estas que se escribieron son para que creáis. O sea,
El poder de la suficiencia de la palabra. La palabra tiene poder de tal manera que es suficiente. Dios nos dio una palabra. Dígame, aquí tengo una Biblia. Tiene Antiguo y Nuevo Testamento y no tiene libros apócrifos. ¿Estará incompleta esta Biblia? ¿Estará incompleta? ¿Le faltará algo? ¿No? Por eso murió Jesucristo, amados, y por eso murieron los apóstoles, para dejarnos la palabra completa. La palabra completa. Ese fue la misión de ellos. O sea, entre todas las misiones, la misión fue dejar la palabra completita. Así que nosotros queremos saber algo de Dios, aquí abrimos la Biblia y vamos y buscamos lo que queremos saber de Dios. ¿Sí? Tenemos un privilegio que no tenían los antiguos. Por ejemplo, los apóstoles cuando iban predicando, ellos llevaban nada más el Antiguo Testamento. Y el Espíritu les guiaba para hablar el Evangelio conectándolo con el Antiguo Testamento. Pero no tenían el Nuevo Testamento, y nosotros sí tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra poderosa, porque es suficiente. Así lo dice en la segunda carta a Timoteo 3:16. Léalos, hermano, por favor. Segunda Timoteo 3:16 y 17, por favor. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Segunda a Timoteo 3:16 y 17 nos habla de que la palabra es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, para preparar al hombre enteramente, lo hace capaz de toda buena obra. Dígame, ¿qué obra de Dios hace esto, hermano Vicente? Primera de Timoteo y segunda de Timoteo, como el apóstol Pablo, como menciona, hermano, la fe, cuando estaba hablando con él, cómo menciona la palabra de la fe. Sí. Cuando está tratando de fe. He guardado la fe. Habla mucho de la fe. Así es. Pero estos versículos que son de los últimos versículos que son para Timoteo, nos hablan de la utilidad de la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios es para darnos fe. Para darnos fe. ¿Cómo logramos tener fe? ¿Cómo se fortalece nuestra fe? ¿Cómo se hace fuerte? Con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para preparar al hombre, para hacerlo perfecto para toda buena obra. ¿Necesitamos algo más? No, la palabra de Dios, amados. O sea, nosotros tenemos que enfocarnos a lo que dice la palabra de Dios. Otro versículo, 1 Corintios 4:6. 1 Corintios 4:6, por favor. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Corinto, viene a su mente pláticas que había tenido con Apolos. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, capítulo 18, encontramos a Apolos, un varón elocuente, que llega de Alejandría a Corinto. Y también anduvo en Éfeso. Y este hombre era elocuente en las Escrituras.
pero no conocía el bautismo de Jesucristo. Entonces él predicó en un lugar donde estaba Priscila y Aquila, y cuando Priscila y Aquila lo oyen predicar, lo llaman aparte y le hablan más exactamente el camino del Señor Jesucristo. Le exhortan. Pero este hombre es conocido como un varón elocuente. Quiere decir que tenía mucha facilidad de palabra, tenía mucho conocimiento. Solamente le faltaba actualizarse de que ya no debía de predicar hasta el bautismo de Juan, sino que tenía que predicar hasta el bautismo de Jesucristo. Eso era lo que le faltaba a Apolos, ¿verdad? Porque él conocía este mensaje nuevo, este mensaje revolucionario, pero que Juan había andado enseñando. Y Juan había hablado de Jesucristo, pero Apolos todavía no sabía de Jesucristo, hasta que Priscila y Aquila le explican más detenidamente acerca de que Cristo ya había venido, ya había sido crucificado, había resucitado, había dado instrucciones a sus apóstoles y se había ido al cielo de donde había venido. Entonces este varón elocuente se topa con Pablo en estos lugares. Ahora yo le pregunto, si Apolos era un varón elocuente, porque así lo menciona la Escritura y lo está mencionando en serio, no es para darle, para alabarlo o para engrandecerlo, no, es que era un varón elocuente, hermanos. Y pregunto, ¿y Pablo era varón elocuente, sí o no? Sí. ¿Por qué Pablo era un varón elocuente? Porque conocía todos los tejes y manejes de la sociedad, hermanos, en donde había crecido. Pablo había sido criado a los pies de Gamaliel. Y luego ahora sirve a Cristo. Conoce el camino del Señor, conoce el Evangelio de Cristo. Entonces imagínense a un Pablo y a un Apolos platicando de las cosas, de las instrucciones, de las enseñanzas de los rabinos. Pues me imagino que salían en desacuerdo. Sí, pues es que tu rabino te dijo que en Europa estaba así y así, pero en Europa no está así, Europa está diferente a como te dijo tu rabino. Cosas así. Y entonces, para no salir de pleito, ellos llegan a un acuerdo. Apolos y Pablo llegan a un acuerdo. A no ir más allá de lo que está escrito. Para que no se envanezca el uno contra el otro. Si somos varones de Dios y estamos discutiendo sobre algo en la palabra de Dios, tenemos que estar de acuerdo. ¿Y cómo vamos a estar de acuerdo en la palabra de Dios? Pregunto, ¿cómo vamos a estar de acuerdo en la palabra de Dios? ¿Por explicarle mi experiencia religiosa o por citarle la Biblia? Estudiando la Biblia. Porque la palabra, el mensaje de Dios es uno solo. Y si lo estudiamos de una manera consciente, podemos aprender mucho que quizás hemos pasado por alto otras veces. Entonces, a eso más o menos es lo que yo puedo explicar de 1 Corintios 4:6, amados, de que esto que Pablo había hecho con Apolos, ahora quería que los mismos corintios lo practicaran. En vez de andar diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. No. No se anden peleando ustedes, hombre. ¿Acaso murió Pablo por ustedes? ¿O Pedro? ¿O Apolos? No. Pónganse de acuerdo, estén unidos. Porque la división, Dios odia la división. Y la división viene porque el hombre mete sus pensamientos. Hermano Vicente. El apóstol Pablo muchos se lo puso en su lugar porque está en la Biblia por íntegro, estaban todos organizados. Tener el gloria, concerna ya, tener el Dios no conocido. Y pues, Atenas. En Atenas. Sí, así es. Pues mire, la importancia que estamos viendo aquí en esta breve clase es que la palabra de Dios tiene poder porque es suficiente. La palabra de Dios tiene poder porque da fe. La fe correcta. La fe correcta, porque todo ser humano dice tener fe. Usted sale ahí afuera y le pregunta a cualquier persona que pase, ¿tienes fe? Sí, no, yo tengo una fe bien grandota. Y usted sabe que no, porque no está sirviendo a Dios. Y también hay hermanos. Hay hermanos que dicen tener.
Para la siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a ver el punto de... vamos a terminar este punto la semana que viene y vamos a ver el punto de la palabra de Dios es poder porque tiene poder para salvar. Para salvar. Les agradezco mucho su atención. Después seguimos con el estudio de la iglesia después de esto porque pues esto es lo que voy a presentar ahorita en mi invitación. Así de que por eso quise exponerla a ustedes para beneficio y para mi ayuda propia, ¿verdad? De que me mantenga más fresca la mente porque siempre que me paro allá con los hermanos me da mucho frío. Allá en mi tierra le dicen nervios, ¿verdad? Y no me da mucho frío, pero dijeron mis ancestros de Chihuahua eran tarahumaras, que todavía hay mucho tarahumara en Chihuahua. Decían un dicho muy sabio, decían, más seguro, más marrao, ¿verdad? ¿Quiere decir eso? ¿No saben? Cuando uno iba al campo para recoger leña para la chimenea, a veces uno amarraba con un mecate muy delgadito, entonces llegaba alguien y le decía, no, mira, te presto este mecate, está más grueso. Ya cuando usted lo amarraba con el mecate grueso, le aplicaban el dicho, más seguro, más marrao. Bueno, Dios les bendiga, gracias por su atención. Vamos a hacer una oración y con eso estaremos preparándonos para estar arriba con nuestros hermanos. Si hay preguntas o comentarios, con toda confianza después de que concluyamos. Hermano Octavio, ¿nos dirige la oración, por favor, para estar allá con nuestros hermanos arriba? Vamos a oración. Gracias, Padre, te damos por todas las bendiciones que nos das. Te agradecemos, Padre, por habernos permitido este día de estar aquí en estudio, Señor. Te pedimos que este estudio haya sido de provecho y que podamos enseñar a las personas que nos rodean. También te seguimos pidiendo que sigas bendiciendo al hermano que nos trajo esta lección y así a todos los maestros, Señor, que les sigas bendiciendo para que ellos sigan creciendo en tu camino y así puedan seguir exponiendo tu palabra donde quiera que ellos estén. También te pedimos, Señor, que estés con aquellos que no pudieron estar aquí, tú sabes las causas. En especial te pedimos por los enfermos, te seguimos pidiendo por la hermana Beulah, los hermanos Whitaker, también por el hermano Mark y por otras personas que han sido mencionadas enfermas, Señor, que ahorita no se los vienen a la mente. Te pedimos también por aquellos que no pueden asistir, como el hermano Gary y otros hermanos. Te pedimos también, Señor, que estés con aquellos que andan fallando, que ellos puedan hacer arreglos antes de que sea demasiado tarde. Te pedimos que nos sigas bendiciendo en el transcurso de esta semana, como siempre lo has hecho. Y todo esto te lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Vamos a estar preparados.